Bueno, aquí estamos de regreso, jóvenes. Les decía, el material es ómico cuando la relación entre B e I es lineal a lo largo de todo el sistema de coordenadas. No siempre es así. Por ejemplo, para los diodos solamente pueden conducir para ciertos voltajes, ¿sí? Orientados de cierta manera, pero eh, esta, esta parte de la curva no existe. No existe para un diodo. Entonces, un diodo es un material que conduce para cierta polaridad, ¿sí? Pero no conduce para polaridad inversa. Por otra parte, también hay otros materiales que se comportan de esa forma. Al graficar B contra I, se pueden comportar así o se pueden comportar así, etcétera. Bueno, ese tipo de materiales no los vamos a estudiar en esta parte del curso. Estos materiales eh, los van a trabajar con detalle en los cursos de electrónica, pero por el momento no vamos a ver esto, aunque son muy interesantes. Bueno, vamos a agregar otro concepto. Ya dijimos que una sección transversal es cruzada por una carga, ¿sí? O sea que si en un determinado tiempo pasa una carga, quiere decir que lo que está cruzando esta sección transversal de área A es una corriente. Y entonces de aquí se deduce o se plantea un nuevo concepto que es el de densidad de corriente. Por de pronto lo vamos a ver en su forma más sencilla, cuando la corriente es perpendicular a la sección transversal. Entonces esto lo vamos a llamar densidad de corriente y se representa con la letra J. Entonces es densidad de corriente. ¿Sí? Entonces hay que grabarse esto. ¿Sí? Es la densidad de corriente. Bueno, ahora una pregunta que puede ser muy interesante es cuál es la velocidad promedio a la cual se mueven unas cargas dentro de un conductor, ¿sí? Pues vamos a averiguar todo esto. Bien. Entonces tenemos nuestra plaquita, digo nuestra barra de cobre, con una longitud L, con una sección transversal A, y encontramos que así como un cuerpo cuando cae en un medio que tiene fricción alcanza una velocidad terminal, también un electrón moviéndose entre tanto desorden alcanza una velocidad promedio. A esta velocidad promedio le llamamos BD y es igual a la longitud del cable entre el tiempo que tarda en recorrer esto. O sea, si se darán cuenta, si tenemos aquí un conjunto de electrones, ¿sí? Estos electrones recorrerán como si fuera una jeringa. Vamos empujándolos todos a una velocidad BD hasta que la velocidad para todos ellos eh, requiere de un tiempo t que es igual a la longitud entre la velocidad promedio. Bueno, entonces vamos a aplicar lo que aprendimos sobre el cálculo de los moles, ¿sí? Bueno, primero necesitamos averiguar la masa. La masa de este cable, pues es la densidad por el volumen. No hay ningún problema ahí, ¿no? Es muy sencillo. El número de partículas
que tiene ese cable es el número de moles por el número de Avogadro, que es 6.0 por 10 a la 23. Esto hay que grabárselo también. Cualquier sustancia que tenga un número n de moles tiene un número de partículas igual a n por n0. ¿Sí? Ahora, si suponemos que cada partícula tiene una carga libre, un electrón, entonces el número de partículas por unidad de volumen, que sería este de aquí, sería el número de partículas por unidad de volumen, ahí se lo vamos a llamar P. O sea, P es el número de cargas libres por unidad de volumen, porque no todas las sustancias tienen el mismo número de cargas libres por unidad de volumen. Entonces hay que determinarlo en cada caso experimentalmente. Bueno, para el cobre supusimos que cada átomo tiene un electrón libre, pero no siempre ocurre así. Entonces, ¿cómo encontramos el número n? Bueno, como lo hicimos antes, dividimos la masa en gramos entre el peso atómico expresado en gramos. O sea, esto es un mol, ¿sí? Por ejemplo, si un mol es de 64 gramos, pues entonces 128 gramos tendrán 2 mols, ¿sí? Y si fueran 200 gramos, pues el número de moles serían 200 gramos entre 64 gramos. Es el número de moles, ¿sí? Bueno, ahora, número de átomos en la barra, pues es la densidad por el volumen que nos da la masa, dividida entre peso atómico, o sea, estoy utilizando este término, multiplicado por N0. Este es el número de átomos en la barra. Ahora, si cada átomo aporta un electrón, entonces la carga total va a ser el número de partículas dentro de la barra por la carga de un electrón. O sea, va a ser ρB entre PA por N0 y eso por E. O sea, simplemente a esta N la multipliqué por E. ¿Sí? Es muy sencillo. Por el número de electrones. Eso nos da la carga. Y ahora, si quiero encontrar la corriente, pues divido esa carga entre el tiempo en que tarda en recorrer toda la barra. Pero como esa velocidad es la longitud de la barra entre el tiempo, yo puedo despejar al tiempo y me va a dar que T es igual a L entre BD. Por lo tanto, ¿sí? A esta carga al dividir entre tiempo, tomo este término anterior y lo divido entre el tiempo, que es L entre BD. Y la BD pues sube, ¿sí? Entonces es interesante esto porque ya aparece aquí la velocidad promedio de los electrones o de las cargas libres. Y entonces yo tengo este término, ¿sí? Pero sustituyo aquí, B es del volumen. B, el volumen es el área por la longitud de la barra. Entonces simplemente sustituyo ese valor, ¿sí? Ahora hago la siguiente manipulación. A esta área, sección transversal, la paso dividiendo I por A y a esta L la divido por L y entonces me queda simplemente ρ por N0 por E entre el peso atómico. Vean, es muy sencillo. Bueno, entonces de aquí puedo despejar yo la velocidad promedio, ¿sí? La despejo de aquí la velocidad promedio, ¿sí? Y me queda, ojo, fíjense lo que hice aquí. Yo tenía ρ0, ρ por N0 por E entre PA. Entonces, ρ N0, E entre PA. Lo multiplico por 1.
lo multiplico por el volumen y lo multiplico por el volumen y lo divido entre el volumen. Entonces, cuando yo divido entre el volumen, este término, lo que yo estoy encontrando es el número de partículas con carga, o el número de cargas por unidad de volumen, ¿sí? Véanlo bien. Aquí tengo la masa, aquí tengo el peso atómico que me da, multiplicado por N0, me da el número de átomos, que es el número de cargas, ¿sí? Entre el volumen. Y eso le llamamos P. Entonces, en vez de todo esto, simplemente pongo P por la carga y por BD. Por lo tanto, la velocidad promedio se me reduce a la densidad de carga entre el número de partículas, el número de cargas por unidad de volumen multiplicado por la carga unitaria del electrón. A ver, véanlo bien. ¿Sí queda claro que lo que hicimos? ¿O repaso esta deducción? Por favor, respondan. ¿La puede repetir? Un punto. No la entendí. ¿Perdón? Si la puede repetir, por favor. Sí, vamos a repetirlo. Bueno, vamos a ver. Hay un número de partículas que debido a que se mueven en el desorden van perdiendo energía y alcanzan, en vez de acelerarse, a pesar de estar sujetas a un campo, se estacionan en una velocidad promedio. Esa velocidad promedio es la longitud entre el tiempo. De aquí saco el tiempo que tarda en recorrer la carga de aquí hasta acá, y ese tiempo es igual a L entre BD. La masa de este cable es la masa de este cable es densidad por volumen, porque el volumen es A por L, es ρ por B. Ahora, el número de partículas es igual a el número de moles por el número de Avogadro. Esa es una fórmula clásica que hay que grabarse, ¿sí? Recuerden que un mol tiene 6.0 por 10 a la 23 átomos o partículas, ¿sí? Si fueran 2 moles serían 2 por 6.0 por 10 a la 23, etcétera, etcétera. Y entonces, el número de partículas, en este caso de átomos por unidad de volumen, a eso le vamos a llamar P. Recuerden que estamos exponiendo, en el caso del cobre, cada átomo tiene un electrón libre. Por lo tanto, esto sería el número de electrones libres por unidad de volumen. Y recuerden que el número de moles se obtiene dividiendo la masa en gramos entre el peso atómico en gramos. Bueno, ahora ya tenemos el número N. N es igual a la masa entre el peso atómico multiplicado por N0. Ahí está el número de átomos en la barra. ¿Hasta ahí va bien? Sí. Sí. Bueno, ok, entonces vamos a seguir. La carga Q, pues es la carga Q que se puede mover, la carga Q que puede producir corriente, es el número de átomos que tenemos por el número, por la carga libre. Es la carga total que se puede mover. Porque estamos suponiendo que cada átomo contribuye con un electrón. Entonces sería ρ por B entre PA, lo de arriba, por N0, y ahora simplemente lo multiplicamos por E para volverlo carga. Pero nos interesa la carga por unidad de tiempo. A eso le llamamos I. Entonces sería ρ B N0 entre PA
rho B N0 entre PA, ¿sí? Por E, ¿sí? Dividido entre el tiempo. Pero el tiempo es L entre BD. Entonces, dividido entre el tiempo. L entre BD. Pero como BD aparece en el denominador, entonces sube para arriba, ¿sí? Y entonces ya tendríamos que la corriente sería rho por B por N0 por E, PA, L por BD. Pero aquí hay un cambio muy trivial. En vez del volumen B, ponemos que el volumen es igual a la sección transversal A por L, ¿sí? Aquí. Y entonces, ¿qué ganamos con eso? Pues que esta A la pasamos dividiendo al otro extremo. Entonces sería I entre A. Esta L se divide entre esta L y nos da 1. Y entonces todo este término de arriba nos queda simplemente como rho por N0, porque ya eliminamos A y L, rho por N0, por E y por BD. Entre PA, perdón, aquí es por BD. No sé por qué puse esto. N0, ese no. Así es BD, perdón. Por BD. Aquí está. ¿Hasta ahí va bien? Este paso de aquí, ¿está bien? ¿Sí? Bueno, entonces vamos a seguir. Ya tenemos I entre A, que es la densidad de corriente, rho por N0, porque estos dos términos se eliminaron, rho por N0 por E, entre PA, aquí, por BD. Ahora, si yo multiplico, ojo, este rho N0E entre PA lo multiplico por el volumen y dividido entre el volumen, entonces estoy multiplicando simplemente por 1, ¿no? ¿Sí? Estoy dividiendo por 1. No altero esta relación. Pero la densidad por el volumen, ¿qué es lo que me da? A ver, díganme. ¿Qué es lo que me da? La masa. Y si la divido entre el peso atómico, ¿qué es lo que me da? El número de moles. El número de moles, exactamente. Y si lo multiplico el número de moles por N0, ¿qué es lo que me da? El número de átomos. El número de partículas. El número de átomos, sí. Y si lo multiplico por la E, me da el número de electrones, ¿no? Porque cada átomo tiene un electrón. Entonces me daría el número de electrones por unidad de volumen. ¿Sí? O sea, rho por B me da la masa, entre PA me da el número de moles, por N0 me da el número de átomos, ¿sí? Si lo multiplico por E, me da el número de cargas por unidad de volumen, ¿sí? Pero eso lo habíamos llamado P. El número de cargas por unidad de volumen lo llamamos P. Por lo tanto, esto se reduce a que J es igual a el número de cargas por unidad de volumen por la carga, ¿sí? Ese es el número de átomos. Por E me da el número de cargas y por la velocidad promedio. Entonces de aquí despejo la velocidad y me da J entre P por E. A ver, ¿está bien? Por favor, respondan. Sí, Sí, ya quedó Sí. claro. Bueno. Ok, entonces miren, ya tenemos algo muy interesante. Algo que en física a menudo se hace. Fíjense, estamos encontrando una magnitud microscópica. De hecho, estamos suponiendo que los electrones se mueven con esta velocidad a partir de términos macroscópicos, tales como la densidad de corriente, la carga que ya conocemos del electrón y el número de átomos por unidad de volumen que se encuentra a partir de
de calcular los moles. Entonces, pues es interesante pasar de lo microscópico a lo macroscópico. Bueno, muchachos, vamos a seguir con esto. Este es el... Ahora vamos a tener una idea de cómo está la cosa. A ver, ya está la fórmula. La velocidad promedio es J entre P por E. Y P es esto. Bueno. Ahora, para el cobre, tenemos 8.96 gramos por centímetro cúbico. Peso atómico 64. N0, el número de Avogadro, 6.0 por 10 a la 23 partículas por mol. Vamos a suponer que tenemos una corriente de 12 amperes, que es una corriente bastante fuerte, que tenemos una área de 1 centímetro cuadrado. Bueno, entonces la velocidad promedio, pues va a ser, ¿de acuerdo a ese término? ¿Sí? Va a ser, fíjense, la densidad de corriente, 12 amperes entre 1 centímetro cuadrado, es esto, por el número atómico del cobre, que es 64, ¿sí? Por el número atómico del cobre, que es 64, por la densidad del cobre, que es 8.96 gramos por centímetro cúbico, por N0, que es 6.0 por 10 a la 23, y por la carga del electrón, que es 1.6 por 10 a la menos 19 coulombs. ¿Sí? Bueno, pues al hacer este cálculo, lo que encuentro es que la velocidad promedio, a riesgo de que ustedes verifiquen que esta operación está bien hecha, porque lo hice muy rápido, es de 9 por 10 a la menos 4 centímetros sobre segundo. O sea que es una velocidad extraordinariamente pequeña. Fíjense, 9 por 10 a la menos 4, o sea, 0.0009 centímetros sobre segundo. ¿Sí? Es una velocidad impresionantemente pequeña. Y sin embargo, en el uso cotidiano de la corriente, usar 12 amperes es usar una gran cantidad de corriente. ¿Cómo se explica eso? De que a pesar de que la corriente sea tan grande, la velocidad de las partículas sea tan pequeña. Pues porque, bueno, a ver, ¿cómo explicarían ustedes que la velocidad sea tan pequeña? ¿Por el área tan chiquita? A ver, antes pasamos un video para ilustrar cuál es el movimiento de las cargas libres. ¿Cómo era ese movimiento? Caótico. Caótico. Entonces, es cierto que el electrón está sintiendo la fuerza provocada por un campo eléctrico y que esa fuerza del campo eléctrico lo empuja a moverse, pero para moverse tiene que chocar con todas las partículas que están en su derredor y que están moviéndose caóticamente. Entonces, a pesar de que el campo eléctrico pueda ser grande, ¿sí? En realidad el electrón se mueve a muy bajas velocidades por tanto golpeteo, ¿sí? Entonces, ahora, hay muchas cosas que comentar sobre esto. Sí, a pesar del campo eléctrico se mueve tan lentamente, pues realmente su energía cinética con esta velocidad sería sumamente pequeña, a pesar de que, como veremos posteriormente, la potencia que se le da a un cable es igual al voltaje por la corriente. Si, por ejemplo, en este caso estamos utilizando 10 volts
y le estamos metiendo una corriente de 12, entonces esto me daría una potencia de 120 watts, ¿sí? O sea, 120 joules por segundo. Joules por segundo. Dejen ponerlo bien. Bueno, ¿ustedes creen que esa energía de 120 joules por segundo sea equivalente a esta energía, a la energía cinética asociada a este electrón con esta velocidad tan pequeña? O sea, le estamos metiendo una buena cantidad de energía y sin embargo, a nivel mecánico, esa energía se revela como una pequeña, una ínfima energía cinética por cada electrón, ¿sí? El electrón se va muy lento y además tiene una masa muy pequeñita, de 10 a la menos 31, 10 a la menos 32 kilogramos por, 10 a la menos 32 kilogramos. Entonces, es una masa muy pequeña, es una velocidad muy pequeña, su energía cinética debe ser también muy pequeñita. Claro que son muchos electrones, ¿sí? Pero de todos modos, entre todos ellos no van a juntar 120 joules por segundo. Entonces, ¿en qué se convierte esa energía que le damos y que se refleja tan mal en la energía cinética? ¿En qué se convierte en esa energía? Calor. En calor. Por eso las resistencias, bueno, en primer lugar, por eso es que existe una resistencia, por el golpeteo desordenado. Eso es lo que produce la resistencia a la corriente. Segundo, eso es lo que explica que tanta energía como le metemos, muy poca de ella se convierte en energía cinética y la mayoría se convierte en calor. Por eso las resistencias sirven para producir sobre todo calor, ¿sí? Entonces ya espero que hayan palpado a partir del pequeño video que les puse por qué es que una corriente produce tanto calor, ¿sí? Por el Profesor, desorden. Ajá, sí. pero ¿por qué bueno, cuando uno toca cuando uno se electrocuta, pues los electrones viajan muy rápido, ¿no? Ajá. Cuando uno pasa corriente por un cable, pues pasa muy rápido. Pero esa no es la misma velocidad que la que está ahí. Sí, pero bueno, Ajá. ojo, o sea, Pero es que una es muy rápida, ¿no? Y es muy lenta. bueno, lo que pasa es que voy a hacer un dibujo. Es como si tuviéramos una jeringa. Aquí está la jeringa. Con esta voy a empujar a los electrones. ¿Sí? Con esto voy a empujar a los electrones. Si hay un movimiento de aquí para acá, muy lento, ese movimiento instantáneamente se va a sentir en el otro extremo, como si estuviéramos empujando agua. Si empujamos un mililitro de agua aquí, pues es el mismo mililitro que sale, ¿no? Instantáneamente. ¿Sí? Ya, ya. Entendí. Creo. ¿De acuerdo? Sí. Entonces, el movimiento puede ser muy lento, pero es parejo a lo largo de toda la línea de corriente, es parejo, ¿sí? Pero en realidad, el movimiento en sí, mecánico de cada partícula, pues es pues muy pequeño. Bueno, lo sorprendente es que con este movimiento tan pequeño,
se puedan crear fuertes campos magnéticos. ¿Sí? Por ejemplo, si es factible, si es comprensible que con ese movimiento tan pequeño, debido al desorden del medio, se pueda producir tanto calor, como es una experiencia de todos ustedes cuando calientan café en una parrilla. La corriente se convierte prácticamente en puro calor, ¿sí? Pero que con poquita corriente ustedes puedan producir campos magnéticos es lo sorprendente, ¿sí? Porque es el movimiento muy lento de los electrones el que está produciendo el campo magnético. Bueno, pues es lo que yo quería ver en esta clase, tener una idea física, o sea, esta no es una clase de electrónica, es una clase de física aplicada al estudio de la electricidad, ¿sí? Entonces, por eso estoy resaltando los aspectos físicos de esto, de esta cuestión, ¿sí? No me voy a concentrar tanto en el estudio de los circuitos, porque finalmente ustedes van a tener en el próximo semestre una clase de electrónica, sino me estoy centrando en los aspectos físicos que a mí me parecen particularmente, bueno, perdón, pero me sorprenden, me llaman la atención, ¿sí? ¿Sí? Por eso, no agarramos simplemente un cable, sino lo analizamos, cuántos electrones tiene, cuántos átomos tiene, ¿sí? Cómo calcular el número de átomos, cómo se construye una pila, como la que mostramos anteriormente, cuál es la diferencia entre una pila y un condensador, ¿sí? Por ejemplo, un condensador, si aquí tiene una carga más Q y aquí una carga menos Q, y se descarga a través de una resistencia, su forma de descarga es así. Rápida. Pero si ustedes tienen una pila y la conectan a esa misma resistencia, el voltaje en función del tiempo, pues se queda prácticamente así. ¿Sí? ¿Ven el paso sorprendente que hay del condensador como instrumento de trabajo a la pila de Volta como instrumento de trabajo? O sea, me parece a mí que a Volta no se le ha dado el suficiente reconocimiento como se le ha dado a Faraday, por ejemplo. ¿Sí? Pues Faraday, la pila de Volta, lo que nos importa, lo que nos permite es que de estar estudiando el comportamiento de las cargas, de pronto se difuminan, se dispersan en una gran cantidad de campos. Aquí se puede estudiar el termopar, se puede estudiar el calor, se puede estudiar el magnetismo, el efecto Peltier, etcétera, etcétera. O sea, nos abre a un campo muy amplio de comportamientos de la naturaleza esta pilita tan sencilla. Y otra cosa ya, un último comentario. Gracias a que Volta difundió rápidamente su descubrimiento y no se lo guardó para él, pues los demás investigadores, que algunos tenían muchos recursos, como en Inglaterra, llegaron a construir pilas de alto voltaje, con el cual descubrieron cosas impresionantes. Bueno, pues muchachos, aquí lo cortamos. Disculpen las interrupciones. Y la siguiente clase seguimos con este concepto nuevo de corriente. ¿Alguna pregunta? ¿Algún comentario, perdón? ¿Están ahí? Sí, pero parece que no hay comentarios. Sí, profe. Todo bien, profe. Bueno, pues cuídense mucho. Igualmente, profe. Gracias. Igualmente, profe. Profe, igual, profesor.